Hola, buenas tardes. ¿Se me oye? Perfecto. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar en esta videoconferencia que esta tarde comenzamos, centrada en el estudio y en la reflexión del financiamiento del desarrollo urbano. Gracias por estar con nosotros en línea y contribuir al desarrollo de esta línea que ya comenzamos en 2015 de sesiones de videoconferencia orientadas principalmente a ofrecer nuevos espacios de divulgación de conocimientos a través de este modelo que sin duda pues, nos permite llegar a más lugares en el mundo y cumplir con una de las finalidades específicas que persigue la WIN, que es la divulgación del conocimiento. Hoy el tema de la conferencia está centrada en el debate del financiamiento del desarrollo urbano, como ya hemos dicho inicialmente, la cual tiene como objetivo general el de presentar y discutir acerca de las distintas figuras de recursos económicos que pueden aportar ingresos al sistema de financiación a fin de proporcionar mayores fuentes de ingresos locales, de rentas, lo que sin duda repercutirá en la mejora de la eficiencia en la prestación de servicios públicos y, en definitiva, en la financiación del desarrollo urbano. Como sabemos, las autoridades locales de muchas partes de América Latina y también de España, de los países iberoamericanos en definitiva, están llamadas a afrontar grandes desafíos y, en particular, por introducir el tema que hoy nos ocupa, uno de ellos, sin duda, es el incremento entre la brecha de los ingresos y los gastos. Así, con el objetivo específico de ofrecer un mejor conocimiento de los sistemas de financiación local imperantes en América Latina y de prácticas exitosas en materia de buen gobierno y transparencia fiscal que nos permitirían generar más ingresos para prestar mejores servicios urbanos, hemos invitado a dos prestigiosos docentes en la materia para que nos ilustren en estos temas. El sistema de la mesa redonda que vamos a compartir esta tarde va a consistir en una primera presentación de unos 15-20 minutos que realizará la profesora María José Fernández Pavés y seguidamente comentaría su intervención el profesor César Ramírez Luna Victoria, a quienes a continuación voy a presentar. Y finalmente, cuando ustedes a lo largo de las intervenciones podrán realizar consultas a través del chat. Eso sí, siempre a través del chat. Procuren tener permanentemente sus micrófonos apagados, que normalmente se activan de forma automática si uno sale o entra de la plataforma. Todas esas consultas serán recogidas por nosotras mismas, las coordinadoras, y al final de las presentaciones se las facilitaremos a los profesores para que en bloque ambos traten de responder a los contenidos planteados por ustedes a través del chat. Como digo, en primer lugar intervendrá la profesora María José Fernández Pavés, licenciada y doctora en Derecho por la Universidad de Granada, donde ejerce como profesora titular desde 1995. Actualmente está acreditada como catedrática de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de Granada y ha desarrollado docencia en más de 100 actividades formativas de grado y posgrado de ámbito nacional e internacional. Y especialmente su especialidad pues, se desarrolla en el ámbito de las titulaciones de Derecho, de Relaciones Laborales, de Recursos Humanos y de Economía. Seguidamente tendrá lugar la intervención del profesor César Ramírez Luna Victoria, que es ingeniero y doctor en Administración por la Universidad de Federico Villarreal de Lima, Perú, y es responsable de proyectos internacionales en gestión tributaria, territorial. Ha sido coordinador de las oficinas para América Latina de la WIN y jefe del Servicio de Administración Tributaria de Trujillo, entre otros méritos que avalan su presencia también en esta conferencia y que no voy a relatar ahora para no quitarle más tiempo a las interesantes aportaciones que nos traen los ponentes esta tarde. Así, sin más dilación, doy la palabra en primer lugar a la profesora María José Fernández Pavés. Gracias por su atención. Latina y muchas gracias desde querida Fátima por esta amable presentación que ha realizado. Bueno, vamos a hablar de un tema, como ella misma ha dicho, bastante interesante y que sin más sugerirle no solamente preguntas, sino también sugerencias y aportaciones que agradeceré mucho que puedan hacerles al final. Bueno, lo que está claro en principio es que el papel de los gobiernos locales actualmente se ha multiplicado. Ahora mismo ya no es el papel clásico, sino que
todo lo que es temas relacionados con crecimiento sostenible, con innovación tecnológica, bienestar social, protección medioambiental, arte y cultura, solo por citar algunas, son todos ahora retos de las ciudades, no solamente ya de los países o de los estados o las naciones, sino que también los gobiernos locales, las autoridades locales, tienen cada vez que asumir un rol más importante, que además deben afrontarlo con capacidad de liderazgo, desde luego, en torno a esas metas que hemos mencionado, junto a las clásicas, de las funciones y competencias de los gobiernos locales tradicionales en prestación de servicios públicos básicos, generación de infraestructura, mantenimiento de la ciudad, etc. Pero, sin duda alguna, el hecho de incrementar cuáles son los objetivos y cuáles son realmente los retos a los que se enfrentan los gobiernos locales requiere de un mayor volumen de ingresos. Es lógico que se incrementen las necesidades financieras para poder sostener esos gastos que implica la suma de nuevos objetivos a los que tradicionalmente venían desarrollando, sin duda alguna, desde el pasado. Esa necesidad de generación de ingresos es un reto difícil, pero no debemos de considerar que sea imposible. No está exento, por supuesto, de dificultades y que duda cabe aludir a la crisis económica mundial que llevamos de tantos años arrastrando, ya de por sí es motivo suficiente, pero en cualquier caso no es una tarea inalcanzable. Hay que buscar con imaginación y con reflexión profunda lo que podemos considerar como nuevos yacimientos de riqueza que sean propios y genuinos del municipio y que estarán vinculados, desde luego, a las condiciones, a las características, a la ubicación, etcétera, del propio municipio. Pero también hay que desarrollar las nuevas potencialidades e incluso potenciar las que ya tuviera existentes en cuanto a las posibilidades de obtención de recursos. Eso nos va a permitir incrementar la recaudación, los recursos disponibles, que probablemente hasta ese momento muchas veces estaban infrautilizados en cuanto a este potencial de generación de ingresos. Pensemos en las plusvalías, pensemos en el uso de recursos naturales, explotaciones de recursos naturales o desarrollo de productos en base a ellos por el avance de las nuevas tecnologías y del avance científico. Pensemos en las extracciones de minerales o de cualquier otro medio natural por parte de grandes multinacionales. En el empleo también por parte de grandes empresas, de las nuevas tecnologías que conllevan pues, una necesidad de acudir a los municipios para utilizar su suelo, para utilizar su aire, para utilizar sus redes a la hora de instalar estas vías de comunicación. Pero evidentemente esa búsqueda de nuevos recursos y de nuevos mecanismos de financiación tiene que hacerse siempre con mesura, tiene que hacerse siempre con equidad y con justicia social. Debemos de buscar donde realmente se encuentran las verdaderas fuentes de riqueza, donde realmente se obtienen los pingües beneficios por grandes multinacionales en cualquier país del mundo, donde realmente las grandes empresas desarrollan su actividad y, por tanto, obtienen grandes ingresos. Hay que mejorar los medios disponibles y las capacidades endógenas de toda índole de la cual dispone cada municipio, medios humanos, medios informáticos, medios materiales, procesos y procedimientos utilizados para optimizar de esta manera el resultado final de ese potencial recaudatorio que pueda tener el municipio y que a lo mejor está un poco latente y no es posible de dar el máximo de frutos que pudiera alcanzarse. Desde luego esto hay que llevarlo a cabo respetando también, eso sí, en todo caso, los de la ciudadanía y teniendo en cuenta que el afán recaudatorio nunca puede mermar lo que es el desarrollo de un buen gobierno y de una buena gobernanza local. Precisamente en esta línea hay que resaltar algunas ideas que creo que son importantes. Las buenas prácticas en el ejercicio del gobierno local, desde luego, son imprescindibles. También, no decir, incluso fundamentalmente, sobre todo, en el ámbito de ingresos y egresos públicos. Las buenas prácticas no solamente son en el ámbito de atender a la educación, de atender al crecimiento de la ciudad, de atender a la infraestructura, porque todo eso al final necesita de ingresos para la realización de esos gastos y, por tanto, en el manejo de los fondos las buenas prácticas también son esenciales. Igualmente,
Hay que incrementar la transparencia en el manejo de los fondos públicos, así como en el acceso a la información relativa a esa gestión y empleo. Poder conocer en todo momento cuál es el destino, cuál es el empleo, a dónde van dirigidos los ingresos, los tributos, en su caso, que aportamos los ciudadanos por parte del gobierno local. Igualmente también es necesaria la participación ciudadana en la toma de decisiones y en la priorización de proyectos a desarrollar, puesto que la opinión del ciudadano, que al final es el destinatario, el vecino, es a quien el gobierno local debe de servir en su labor, en su acción, tiene que marcar cuáles son las principales, las prioritarias, incluso las más urgentes necesidades sociales a las cuales debe de atender en primer lugar el gobierno local. Se requieren también mecanismos de control permanentes, por supuesto, a lo largo de todo este proceso. Mecanismos de control que es necesario que sean adecuados a la finalidad que se persigue, es decir, realmente verificar que el ejercicio de estas acciones se realice correctamente, que también deben de ser objetivos en cuanto a su desarrollo, es decir, que no deben de responder o no deben de estar contaminados con planteamientos políticos e ideológicos, sino que deben de ser mecanismos objetivos que respondan a esa necesidad de control e igualmente tienen que ser también eficaces en cuanto al logro de los objetivos que persiguen. El control al final lo que debe llevar es a que se mejore la recaudación y por supuesto a que se mejore el manejo, el gasto público que se desarrolla. Y todo ello desde luego sin olvidar el fomento de la concienciación e incluso diría de la complicidad social de todos los vecinos, de todos los ciudadanos como elementos clave en que esta tarea se pueda llevar a cabo cada vez de mejor forma. Las buenas prácticas en la acción del gobierno local requieren desde luego de un programa de actuación que esté suficientemente meditado, que de forma sosegada y tranquila se haya diseñado y que no surja de la improvisación o de la coyuntura que en un momento puntual puedan surgir determinadas necesidades. Debe ser realista en cuanto a los objetivos que se pretenden alcanzar con esa programación y a los medios de los que se dispone para poder alcanzarlos, para poder lograrlos. Además, estructurado de una forma ordenada, de una forma priorizada, de una forma que nos permita en todo momento saber cuál es el plan de actuación por parte de ese gobierno local y, evidentemente, compartido con la ciudadanía, con las necesidades de los vecinos y con lo que realmente es lo que debe de atender el gobierno local en el municipio. Ese programa de gobierno se plasma claramente cada año en el presupuesto que se aprueba por parte de la corporación, presupuesto que ha de elaborar el municipio a través de un procedimiento en el que desde luego hay una participación por los distintos agentes que intervienen en el desarrollo de esa acción de gobierno y que es el instrumento fundamental de planificación de la actuación por parte de los distintos organismos del municipio. En el presupuesto se deben prever los ingresos que van a recaudarse en ese año, en ese ejercicio, pero una previsión realista, una previsión que realmente responda, sea adecuada a la potencialidad recaudatoria que esté contrastada y que esté suficientemente demostrada por parte municipal. No conduce a nada bueno, desde luego, prever una recaudación imposible, una recaudación inalcanzable, porque esto al final nos llevará a situaciones de déficit y endeudamiento que no son nada loables, como se ha visto en muchísimos casos. Y también el presupuesto, evidentemente, debe autorizar los gastos que se pueden realizar de manera ajustada a esos recursos de los cuales se puede disponer, que además se haga de una forma sostenible en el tiempo, es decir, que nos permita que vayamos acompasando el nivel de gasto a la periodicidad con la cual vamos recibiendo esos ingresos. Está previsto que los podamos recaudar de una forma también equilibrada en cuanto a los diferentes grupos sociales que componen a la ciudadanía, que componen al vecindario y a los diferentes ámbitos de actuación a los cuales hay que atender y priorizando en todo momento siempre de acuerdo a la importancia, a la urgencia, a la prioridad de las necesidades que han de responder, a las cuales han de dar respuesta los gobiernos locales. En este ámbito, desde luego, el control y la fiscalización y la auditoría es fundamental.
La ejecución presupuestaria debe someterse necesariamente al control y a la fiscalización constante durante su ejecución. Y, por supuesto, evidentemente también, una vez que ha finalizado la ejecución de ese presupuesto, a la verificación de que hayan sido adecuados los objetivos que estaban previstos inicialmente en el presupuesto, las previsiones que establecía este plan de acción del gobierno local con los resultados finalmente obtenidos. Ese control debe desarrollarse no solo sobre la realización de los gastos y pagos correspondientes, que es probablemente el ámbito donde más habitualmente se suele ejercer el control en este nivel, sino que también es necesario ir fomentando el control en relación con la gestión recaudatoria de todos y cada uno de los posibles ingresos que puede recaudar el municipio, ¿no? Hay que darle un seguimiento permanente a la consecución y al logro de esa recaudación, de esos recursos, para que lleguen a buen término y evidentemente alcancen el ingreso deseado. Para ello, como digo, son necesarios mecanismos de control interno, por una parte, desarrollados a través de procesos y de medios adecuados de los que debe disponer el municipio y que deben venir desarrollados a cargo de un personal técnico, de un personal especializado, cualificado y sobre todo independiente en la actuación que va a realizar en cuanto a esa labor de control. Pueden ser interventores, síndicos, contralores, en cada país hay nomenclatura distinta, pero es fundamental destacar ese papel de personal técnico especializado, cualificado e independiente en estas labores de control interno. Además, también deben desarrollarse no solo mecanismos y procedimientos de control de legalidad, que también es lo más habitual o lo más frecuente. Cada vez más es imperiosa la necesidad de establecer mecanismos también de control de eficiencia económica, mecanismos de control sobre la eficacia que se ha logrado en la acción de gobierno y una verificación de la verdadera oportunidad y necesidad del desarrollo de esas actuaciones concretas que se han llevado a cabo a lo largo del año por parte del gobierno local. Pero el control sobre la ejecución presupuestaria, sobre la ejecución recaudatoria de tesorería, no puede ejercerse evidentemente solo por parte de órganos internos que a fin de cuentas vienen a pertenecer al municipio, a la estructura del gobierno municipal. Son imprescindibles, desde luego, mecanismos de control, mecanismos de auditoría externa que vengan, eso sí, establecidos y regulados de forma suficiente, de forma adecuada y acorde a la naturaleza del objeto de la comprobación que van a llevar a cabo. No pueden ser mecanismos de control externo esporádicos o que obedezcan a la buena voluntad del gobernante en un momento concreto, sino que desde luego tienen que estar establecidos y regulados para tal fin. Hay varias opciones y probablemente la mejor fórmula es la combinación de varias de ellas. Hay mecanismos técnicos de control, jurídicos, económicos, contables, por citar algunos de los más habituales, pero también estadísticos o de resultados operativos. Hay mecanismos de control democrático, como son los que resultan del juego entre los distintos equilibrios políticos de las fuerzas representadas en cada municipio, los sistemas de rendición de cuentas ante la corporación a la vista del resultado final de la ejecución de ese presupuesto, o la tan necesaria e imprescindible transparencia en la acción de gobierno local y acceso a la información. También mecanismos sociales, a través de vías directas y ágiles de participación ciudadana, con un fácil acceso a la información en general por parte de cualquier vecino, de cualquier ciudadano que no tenga unos grandes o especiales conocimientos en esta materia, y en su caso, pues a través de mecanismos que se han extendido en unas zonas más que en otras, como el mecanismo del presupuesto participativo, u otras fórmulas que están surgiendo en una línea un poco equivalente, siempre pretendiendo esa involucración social y esa participación de la sociedad en cuanto a esos mecanismos de control. La importancia del tema se ve reflejada incluso a nivel de organismos internacionales del máximo nivel. La importancia de todas estas cuestiones, muy recientemente, en abril de este mismo año, se ha tratado, en cierta forma, en la Asamblea General de Naciones Unidas de la ONU, cuando se ha llevado a cabo el debate de alto nivel sobre la consecución de los objetivos del desarrollo sostenible. En ese debate, la ONU
ha urgido a financiar necesariamente el desarrollo a nivel mundial para lograr una verdadera transformación social en beneficio de todos los ciudadanos del mundo. Pero como se ha puesto de manifiesto ahí, esto debe abordarse, es decir, el desarrollo debe plantearse de una forma integral, conectando las acciones que han de desarrollarse indiscutiblemente con el respeto a los derechos humanos y construyendo en todo caso sociedades pacíficas y seguras e instituciones que funcionen correctamente, es decir, alejadas lo más posible de la corrupción, que en muchos casos es un verdadero cáncer que mina gobiernos, no solo a nivel local, sino a cualquier estadio territorial. En este ámbito al que me refería, intervino el vicesecretario general, Jan Eliasson, que planteó la necesidad de alcanzar esos objetivos del desarrollo sostenible, lo cual requiere esfuerzos colectivos de todos los gobiernos a nivel mundial, incluyendo desde luego en este ámbito a los gobiernos locales de todos los países, además, por supuesto, de que necesita de una gran variedad de actores que tienen que verse involucrados de forma firme y contundente en la consecución de estos objetivos. El vicesecretario general de la ONU resaltó ese papel crucial y fundamental que tiene en todo esto la financiación para que sea posible cumplir con la ambiciosa Agenda de Desarrollo 2030, ya se está planteando, como saben, y que desde luego pues, es una meta que esperemos tenga más éxito que otras agendas anteriores u otros objetivos que anteriormente se plantearon a nivel internacional, a nivel mundial. Concretamente, de forma textual, el vicesecretario general dijo que los gobiernos están en el asiento del conductor. La financiación pública nacional será un factor clave para el apropiamiento y la sustentabilidad, pero también debemos aprovechar el poder de la asistencia oficial para el desarrollo. Las instituciones Bretton Woods, ya saben, son los resultados que se tuvieron en esa conferencia monetaria y financiera de las Naciones Unidas, que se celebró precisamente en esta localidad, y la financiación del sector privado. Pero en este evento tan importante intervinieron también otros mandatarios que desde el punto de vista lo que más nos interesa, voy a destacar algunos de ellos que son presidentes del ámbito latinoamericano. Por ejemplo, intervino el presidente de Colombia, el señor don Juan Manuel Santos, quien citó las medidas más significativas que se han implementado por parte de su gobierno para cumplir con esos objetivos de la Agenda 2030 y dijo textualmente también: hoy puedo contar con satisfacción que el 86% de las metas ya tienen alguna acción concreta asociada, con lo cual se ve que a nivel de todos los países se está trabajando en esta línea. De la misma manera, por su parte, el presidente del Perú, Ollanta Humala, señaló que su administración mantiene un gran compromiso político y ético al respecto, reflejando en las políticas de desarrollo ese compromiso con inclusión social, fundamental desde luego, que ha adoptado en los últimos 5 años de gobierno. También mencionó en esta línea todas las transformaciones institucionales y de programas de gobierno que se han llevado a cabo en Perú con el fin de alcanzar un desarrollo sostenible que siempre responda, desde luego, en última instancia, a criterios de equidad. Para no extenderme demasiado, a modo de conclusión, sí me gustaría, aunque sea muy brevemente, decirles que creo que realmente hemos podido apreciar en esta breve exposición que he hecho que esto es solo una pequeña muestra de la gran importancia que tiene, que debe de considerarse y de la rabiosa actualidad que se ha demostrado ese financiamiento del desarrollo local. Es un mecanismo de obtención de ingresos, de recursos para poder desarrollar los gastos que necesitan los gobiernos locales. Presupuesto, la recaudación, los recursos disponibles, la ejecución del gasto, los mecanismos de control, la participación de la sociedad, la transparencia, el buen gobierno y tantos otros aspectos relacionados con todo ello son esenciales, fundamentales e imprescindibles. Por tanto, con ello termino, formémonos, por favor, en este ámbito tan importante, aunque sea un ámbito ciertamente técnico, todos necesitamos un cierto conocimiento para poder comprender la realidad de lo que es la ejecución financiera, la ejecución del presupuesto local
y trabajemos todos juntos para que estemos bien capacitados, formados y preparados en esta línea y logremos ese avance en el desarrollo local. En este ámbito me permito recomendarles, si realmente están interesados en profundizar en los conocimientos sobre estas ideas que les he abordado algunas pinceladas muy rápidas, les recomiendo, como digo, el curso de especialización en recaudación tributaria local y control presupuestario que va a desarrollar próximamente la UIM y que estoy segura que no solamente para aquellas personas que estrictamente se manejan en este ámbito financiero, sino en general para todos los servidores públicos, para todas las personas que tienen algún papel, alguna intervención o algún rol a desarrollar dentro del gobierno local, va a ser importante adquirir esos conocimientos, puesto que el manejo de ingresos y gastos es el sostén de las funciones que en cualquier ámbito vayan a desarrollar. Bueno, espero que finalmente les haya resultado de interés esta breve exposición. Por favor, hagan sus preguntas, pero también hagan comentarios, hagan propuestas con toda libertad. Estaré muy interesada en poderlas atender en la medida que las disponibilidades de tiempo lo permitan. Y muchas gracias de antemano por todas esas aportaciones que estoy segura van a ser del máximo interés. Doy paso, por tanto, a la exposición de don César Ramírez Luna Victoria, mi querido amigo y un profesional que se ha desempeñado muchos años en este ámbito y que estoy segura va a brindarles una exposición muy interesante. Gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias, María José, por las interesantes reflexiones aportadas, que ya te adelanto que han despertado muchísimas inquietudes y tenemos una buena lista de consultas que a continuación te pasaré para que al final de este bloque puedas darle respuesta. A continuación, sin más dilación, vamos a dar paso al profesor que completará las mismas desde una visión más práctica, sin duda, que es la que le aporta su devenir profesional diariamente y que hoy compartirá muy amablemente con nosotros. César, te doy la palabra. ¿Me escuchan ahora? ¿Ya? Sí, se te oye, César, sí. Hola. Sí, se te oye. ¿Se me escucha? Vale, perfecto. Pues buenas tardes con todos y con todas. Muchas gracias por participar de esta conferencia. Y yo voy a darle un enfoque un poco más cuantitativo y vamos a hablar desde la perspectiva de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano que se va a realizar en los próximos meses en la ciudad de Quito. Hace unas semanas, en el mes de marzo, hubo una conferencia temática en la Ciudad de México, justamente tratando este aspecto que estamos viendo el día de hoy, que es el financiamiento de las ciudades. Como podéis observar en esta primera diapositiva, espero que todos la puedan ver, como la veo yo la veo muy pequeña. En América Latina, en general, en América Latina hay aproximadamente 619 millones de habitantes, de los cuales en promedio un 600 viven en áreas urbanas. Algunos países más y algunos tienen un porcentaje mucho más alto, como Uruguay o como Venezuela, que están por encima del 90%. Los países como en Centroamérica, como Costa Rica o República Dominicana, que están alrededor del 50 o del 60%. Esto nos lleva a reflexionar que efectivamente tenemos un gran desafío. Las ciudades hoy en día, los gobiernos locales tienen que prestar pues todos los servicios públicos que vivir en una ciudad conlleva, desde la limpieza pública, las áreas, los parques y los jardines, las pistas, las veredas, es decir, todos aquellos servicios que son necesarios para poder vivir en una ciudad. Sin embargo, este proceso, esta mayor asignación de responsabilidades no ha venido asociada a una correcta o a una adecuada asignación de presupuesto. Como podemos ver en la siguiente diapositiva, el gasto público de los gobiernos
subnacionales ha crecido en América Latina. Desde el año 85 hasta el año 2010, el incremento, hemos pasado de un 13% del presupuesto total a un 25%. Esto, en general, en realidad es un gran salto. Sin embargo, en algunos países ha sido mucho más grande este incremento del gasto, y en otros países pues ha sido mucho menos. Como podemos observar en el gráfico que tenemos en pantalla, en Brasil, por ejemplo, el año 2010, el presupuesto de los gobiernos subnacionales, el presupuesto de gasto de los gobiernos subnacionales alcanzó el 49,2%, en Argentina el 42,7%, en México el 40%, en Perú el 38,5%. Recordemos que cuando hablo de gobiernos subnacionales me estoy refiriendo tanto a los municipios como a los gobiernos intermedios. En el caso, por ejemplo, de Argentina, las provincias con los municipios; en el caso de Perú, los gobiernos regionales con los municipios provinciales y los municipios distritales; en el caso de Chile, los municipios con las regiones, etc. ¿Vale? Entonces, en general, podemos ver que efectivamente ha habido un mayor gasto por parte de los gobiernos subnacionales. Sin embargo, esos logros en la participación del gasto se ven limitados en general por una carencia de capacidades e incentivos para la gestión eficiente de estas competencias nuevas, experimentando en realidad demandas cada vez más grandes de la ciudadanía. El ciudadano de a pie cada día pues se levanta por la mañana y quiere encontrar que la ciudad está limpia, que tiene un transporte público adecuado, que tiene agua, que tiene alumbrado público. Perdón, hay muchas personas que no tienen audio. ¿Está todo bien? Dice, César, ¿me oyes? ¿Me escucha? Sí, yo sí, perfecto. ¿Me escuchan todos? Sí, ahora se escucha, César. Ok. Lo siento para aquellos que lo escuchen en recortado, porque esto depende también mucho del ancho de banda del Internet. Bueno, volvemos. Entonces, efectivamente, nosotros podemos conocer, podemos ver claramente que los recursos para el financiamiento son muy limitados. Y estos logros se ven limitados por la carencia de capacidades e incentivos para la eficiente gestión de las competencias. Obviamente, se experimentan demandas para mejorar los arreglos intergubernamentales. Hay que fortalecer la gestión y la calidad del gasto, hay que generar mayores ingresos propios, hay que regular el acceso al financiamiento y promover la rendición de cuentas. Por un lado, la base fiscal propia de los gobiernos locales es insuficiente y se mantiene una alta dependencia respecto a las transferencias de recursos realizadas por los gobiernos centrales o por otros niveles intermedios. Por otro lado, en muchos países existen obstáculos legales o institucionales que dificultan la obtención de recursos, ya sea nacionales o internacionales, públicos o privados. En algunos países, por ejemplo, por ley, los gobiernos nacionales no se pueden endeudar sin un aval del gobierno central. En el caso de Chile, por ejemplo, esto está prohibido, la potestad de endeudamiento es solamente del gobierno nacional. En otros casos, la participación del sector privado todavía no está siendo
no es del todo clara. En Ecuador, por ejemplo, las asociaciones público-privadas están en una fase muy incipiente. La ley se ha dado, ha habido un cambio normativo en diciembre de este año y esperamos que el reglamento salga pronto para que haya una mayor participación del sector privado con el sector público. En fin, es decir, todavía hay cosas, todavía hay muchas acciones que deben hacer los gobiernos subnacionales para poder romper la barrera de estas limitaciones que tenemos de financiamiento. Podemos observar en el siguiente cuadro el tamaño del financiamiento y del gasto subnacional. Aquí tenemos algunos países objetivo y la evaluación, la evolución desde el año 2000 hasta el año 2010 como porcentaje del PIB. En algunos países podemos ver que el gasto a nivel subnacional ha crecido en un nivel muy bajo. Por ejemplo, en Argentina hemos pasado del 15,4 al 17,1% del PIB. En Bolivia ha habido un salto importante del 5,8 al 9,7, o en México del 7,6 al 10,6% del PIB. Sin embargo, si vemos los ingresos propios, la tendencia en el crecimiento de los ingresos propios no ha seguido la misma línea del gasto. Podemos ver algunos casos importantes, como por ejemplo Ecuador, que ha pasado de 0,8 al 1,1% del PIB, o en el caso de Panamá, donde los ingresos propios se han reducido, pasando del 0,7 al 0,4, o en el caso peruano, donde los ingresos propios se han mantenido en el 1% del PIB. ¿Esto qué nos quiere decir? Si nosotros observamos, obviamente, nuevamente, el porcentaje del gasto en función al PIB y los ingresos en función al PIB, nos podemos dar cuenta de que hay una brecha. ¿Cómo se financia esa brecha? ¿Cómo se financia ese gap que existe entre gastos e ingresos propios? Pues normalmente los gobiernos subnacionales son adictos a las transferencias gubernamentales. Existen diferentes modelos y mecanismos de transferencias gubernamentales. En algunos casos son coparticipación de impuestos, como en Argentina, de los impuestos nacionales. En el caso de Perú, por ejemplo, son los fondos de compensación municipal, que están financiados por una sobretasa del IVA y de algunos otros impuestos pequeños que luego se distribuyen como en función a los índices de pobreza y población, o como en el caso de Chile, que también tienen un fondo de compensación regional financiado en parte por la recaudación del impuesto predial, el inmobiliario, que lo recauda el Servicio de Rentas Internas y de algunos otros tributos. Es decir, el financiar esta diferencia a través de las transferencias tiene dos efectos. En principio, cuando las transferencias cubren un alto porcentaje del presupuesto municipal o del presupuesto subnacional, pues tiende a generar lo que se denomina la pereza fiscal. Es decir, los municipios tienden a no ejercer sus potestades recaudatorias o a ejercer el jus imperium, porque recaudar tributos no es una tarea agradable para un gobierno, no es políticamente correcto, y sin embargo se presiona a la caja del gobierno central para pedir más transferencias. Un hecho singular sucedió, por ejemplo, entre el año 2005 y el año 2007, entre el año 2005 y el año 2007 en Perú, con el canon minero. Como vosotros sabrán, la ley para los que lo saben, en el año 99 salió la ley del canon minero, que establecía que las regalías, producto de las ventas de minerales de las empresas mineras, formarían un fondo que luego se distribuiría entre aquellos ayuntamientos donde es una fórmula de distribución,
entre aquellos ayuntamientos donde se encontraba el yacimiento y se repartiría proporcionalmente una parte de la municipalidad distrital, otra parte de la municipalidad provincial, un porcentaje a las universidades y un porcentaje a los, al gobierno provincial. Pero claro, cuando salió la ley, nadie pensó de que habría tanto dinero entre el año 2005, entre el año 2004, 2005 y 2006, hubo la crisis del dinero. La crisis del dinero, es decir, había tanto dinero que nadie sabía qué hacer con él. Sí, y eso lo que incentivó fue que municipios muy pequeños o municipios medianamente pequeños, pues recibieran ingentes cantidades de dinero, descuidando lo más importante, es decir, no se centraron en fortalecer su administración tributaria para el futuro. El año 2007 vino la crisis económica, se redujo los precios de los metales, cayó el IVA, y el error que se cometió es que se empezaron a financiar, que se habían iniciado el financiamiento de gasto corriente con ingreso no corriente, una cosa similar de las que pasaron aquí en España con la crisis inmobiliaria entre el año 2007 y el año 2011. Es decir, los ayuntamientos se comprometieron a un gasto recurrente con ingresos que no eran constantes en el tiempo, porque no tenían una base fija, tenían una base móvil. Que resulta que cuando viene la crisis, luego no hay cómo afrontar las obligaciones permanentes que se generan. Por lo tanto, el tema de las transferencias genera pues ese sistema perverso para las administraciones tributarias, ¿vale? Bien, entonces, la pregunta es si realmente tenemos espacios de oportunidad para mejorar o para desarrollar sistemas de financiamiento local más sólidos y eficientes. Efectivamente, en las reflexiones que se hacen en el encuentro preparatorio de Hábitat 3, Ciudad de México, se lanzan ideas. Hay un micrófono abierto, me parece. Vale. Entonces, se lanzan cinco ideas principales, 5 ejes sobre los cuales podemos identificar espacios de oportunidad para mejorar la recaudación, para financiar las ciudades. Primero, mejorar la gestión financiera. Mejorar la gestión financiera significa que no hay mejor impuesto o no hay mejor tributo el que se puede cobrar. Y esto nos lleva a pensar en realmente cuál es el potencial tributario que actualmente, con la normativa que ya tienen las ciudades, realmente se está cobrando. Y eso nos lleva a pensar pues en los impuestos que actualmente tenemos, en el impuesto inmobiliario, que es el impuesto por excelencia que tienen las municipalidades, básicamente en América Latina, y donde la morosidad del tributo es muy alta. Sistemas de gestión que están desfasados, sistemas de gestión en la cual no hay un soporte informático adecuado, sistemas de gestión que no permiten hacer una recaudación fácil y sencilla para el ciudadano. Y entonces, ¿eso qué nos lleva? Nos lleva a una dispersión en el esfuerzo tributario. Existen estudios, tenemos un informe justamente de Argentina, del año pasado, del año 2015, del Ministerio del Interior, de la Dirección de Apoyo a la Gestión de las Provincias y los municipios, donde indicaban de que en las provincias que existían 150 tipos de tasas diferentes en Argentina. Y claro, el esfuerzo fiscal por recaudar muchas tasas, muchas de ellas, donde el costo de recaudar es más alto que efectivamente que el costo de la recuperación de la tasa, pues nos lleva a una situación compleja. Entonces, mejorar la gestión financiera es un tema
es un tema importante. Implementar sistemas más eficaces de gobernanza a fin de tener un adecuado marco político e institucional para la obtención de los recursos. ¿Y eso qué significa? Pues lo que significa es que tenemos que tener una institución eficiente. El año pasado, en julio del año pasado, el Banco Interamericano de Desarrollo aprobó un nuevo documento marco sobre el apoyo que va a brindar el banco para los siguientes años a los gobiernos subnacionales en América Latina. Y una de las primeras cosas que pone como claves es que tiene que fortalecerse la capacidad institucional. Es decir, lo que tenemos que hacer es que tenemos que tener procesos de planificación más eficientes, que hay que tener procesos presupuestarios más sólidos, que hay que tener sistemas de control de gasto mucho más transparentes, sistemas de contratación pública que permitan que haya mayor responsabilidad y transparencia para el ciudadano. Es decir, todas aquellas cosas que creemos que son importantes, que fortalezcan la gobernanza local. Ahora, un tercer aspecto es incrementar las fuentes de financiamiento endógenos sostenibles. Y aquí hay varias líneas y hay muchas cosas todavía por hacer y definir. Por ejemplo, el tema de la plusvalía de la tierra. En algunos países, el impuesto a la plusvalía, es decir, aquel impuesto que se cobra por el mayor valor de la tierra por acciones administrativas no imputables al propietario, pues se ha convertido en una práctica que se está empezando a difundir en América Latina. En algunos países ya se cobra, en Chile, por ejemplo, o en Colombia, el impuesto a la plusvalía ya se ha implementado, y en otros países aún eso sigue pendiente. Otro tema, por ejemplo, importante para identificar fuentes de financiamiento endógena son los impuestos a actividades económicas que se cobran en muchos países de América Latina, que tienen que ver básicamente con la generación de una actividad en una ciudad. Si una ciudad invierte en mejorar su infraestructura, en ser un atractor para las empresas, en ser un polo de desarrollo para la región, pues las empresas usufructan todo ese conjunto que la ciudad brinda. Por lo tanto, pues ahí hay una base para generar nuevos ingresos. Luego, promover el financiamiento mancomunado de proyectos de infraestructura urbana. Y aquí tiene que ver el tema de las asociaciones público-privadas, tiene que ver el tema de la participación del sector privado en el financiamiento de infraestructura y servicios, tiene que ver básicamente con la forma como el sector público y el sector privado pueden participar para mejorar los servicios a la ciudad. Y finalmente, potenciar el acceso a fuentes exógenas de financiamiento para complementar los ingresos locales. Y aquí eso tiene que ver con la capacidad de endeudamiento que tienen las ciudades. Hemos visto que algunos países tienen la capacidad para endeudarse. México, por ejemplo, tiene una banca comercial que financia tanto a los ayuntamientos como a los estados. En otros países eso está prohibido, como por ejemplo en Chile, ya lo comentaba, que la capacidad de endeudamiento está restringida, pero sin embargo, en muchos países de América Latina, a pesar de que esto está permitido, el sector financiero pues no le da crédito. ¿Por qué? Porque no tenemos, por ejemplo, un sistema de calificación de riesgos, eso es un tema importante, no hay una predictibilidad en las fuentes de ingreso para luego devolver créditos, por ejemplo, y para ello, pues todavía hay muchas cosas que hacer y definir. ¿Cuáles son los principios para asignar ingresos? ¿Cuáles son los principios para asignar ingresos? Desde la perspectiva de las finanzas, desde las finanzas públicas, pues deberíamos asignar los ingresos en función de
de diferentes factores. Uno de ellos es que para asignar los ingresos debemos asignar las bases claras para la generación de los ingresos. Ahora, el tema está en que la asignación de las potestades tributarias entre diferentes niveles de gobierno, pues es un proceso complejo, sobre todo en aquellos países en desarrollo. Normalmente las potestades tributarias han sido asignadas a los gobiernos nacionales, por todos aquellos tributos, mejor rendimiento. ¿Me escuchan? Se ha colado, ahora sí, ¿no? Hay un micrófono abierto, vale. Perdón la interrupción nuevamente. Se ha colado otro micrófono. Por ejemplo, les comentaba que los principales impuestos que tienen bases amplias y elásticas como el IVA, son reservadas para el nivel nacional y básicamente para los gobiernos nacionales, pues se nos asigna el impuesto inmobiliario, que es el tributo local por excelencia y que además tiene su base es inmóvil, es un rendimiento altamente estable y además es altamente visible. Este tributo está muy identificado con los municipios. Sin embargo, hay otros ingresos, muchísimos ingresos más que cobran las municipalidades, como por ejemplo los impuestos por beneficios, llámese tasas, derechos, etcétera, que en algunos países básicamente se utilizan para cubrir los costes del servicio. En estos casos, por ejemplo, la limpieza pública o las áreas verdes, que se consideran tasas, muchas sentencias de los tribunales han indicado de que al tener la definición de tasa y ser una contraprestación por un servicio prestado, pues el municipio tiene que utilizar como base para el cálculo del mismo el coste real del servicio. Eso genera un problema. Porque si el coste del servicio es 100, yo tendría que distribuir esas 100 unidades monetarias entre todos los contribuyentes. Y lo que nos está pasando, en realidad, es que en un mundo ideal, donde todo lo que se genera como coste de servicio se distribuye entre todos los contribuyentes y todos pagan, estaría muy bien. Y sin embargo, sabemos que no sucede, porque ahí viene el factor de la eficiencia de la administración. La administración no puede recaudarlo, por lo tanto, entre la prestación del servicio real y luego la recuperación a través de tasas del coste del servicio, hay un gap. Y ese gap luego tiene que financiarse pues, a través de otros ingresos. Por lo tanto, las tasas en sí, sobre todo de aquellos servicios públicos amplios y masivos, en general, pues le generan un mayor déficit a los ayuntamientos. Bien. Vamos a ver. Ahora, nuevamente, en la capacidad de gestión de los gobiernos subnacionales, hay algunos factores que ya hemos comentado antes que desalientan el esfuerzo fiscal. Uno de estos es las transferencias. En la siguiente lámina pueden ustedes observar la recaudación del impuesto a la propiedad inmobiliaria entre el año 2000 y 2010, en una comparación entre América Latina y la OCDE, los países más industrializados. Como podemos observar en este gráfico, mientras en América Latina la recaudación del impuesto inmobiliario entre esos 10 años ha crecido del 0,25 al 0,3% del PIB, y en los países de la OCDE está pasado del 0,94 al 1,09. La pregunta es, si la recaudación del impuesto de la propiedad inmobiliaria es el ingreso por excelencia, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues aquí hay varios factores que deberíamos reflexionar. Primero, ¿quién tiene la potestad para establecer la base del tributo? Es decir,
quién lleva el catastro y quién determina la base imponible del impuesto. En algunos países, la determinación del catastro, la determinación de la base del autoavalúo es una potestad del gobierno nacional. Por lo tanto, el tema de la construcción de las bases catastrales, de los sistemas de información geográfica, que es la parte más cara de todo el proceso, es asumida por el gobierno nacional. Y es el gobierno nacional el que le pasa los valúos a los municipios para que los municipios sean los que, aplicando la ley, calculen el impuesto resultante. Así sucede en Paraguay, así sucede en Uruguay, etc. En otros países, una vez que está dada la base imponible que está determinada por el valúo que esté determinado por el gobierno nacional, pues en algunos países como en Chile, por ejemplo, el impuesto es recaudado por el servicio de rentas internas. Tienes un ente nacional que se encarga de recaudar el tributo. En la mayoría de los países de América Latina, esa potestad también es una potestad municipal. ¿Cuál es el grado de eficiencia de recaudación entre un ente nacional que tiene una base de datos de contribuyentes, la base de datos de contribuyentes nacional, que tiene un sistema de recaudación más eficiente, que tiene procedimientos y personal probablemente mucho más especializado? Pues en el caso de Chile, por ejemplo, la recaudación del impuesto predial llega casi al 1,3% del PIB. ¿Eso qué quiere decir? No quiere decir nada, simplemente le doy cifras que nos llevan a pensar de que probablemente una gestión centralizada o una gestión donde la parte una gestión más profesional, o donde la parte más difícil y compleja, que es la de la determinación del valor de autoavalúo, es realizada y asumida por el gobierno nacional, pues podría facilitar el trabajo de los gobiernos nacionales. Yo, por ejemplo, les comento en los países donde el catastro es una competencia nacional, es impagable. Solamente las grandes ciudades pueden hacerlo. O el gobierno nacional contribuye y apoya. Ahora mismo, por ejemplo, en Ecuador, el Banco Interamericano de Desarrollo ha dado un préstamo por 90 millones de dólares para la financiación del catastro en las grandes ciudades y también en el catastro rural. En Bolivia se está iniciando también el catastro financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo en un préstamo para el gobierno nacional. Es decir, para mejorar la recaudación, hay que tener actualizadas las bases imponibles. El siguiente paso, esperamos nosotros, que sea la mejora de la recaudación. Y es decir, y para eso, ¿qué se va a necesitar ahora mismo? Pues un sistema de gestión eficiente. Si no, en 2 años, ese esfuerzo que se ha hecho por levantar las bases imponibles, pues va a desaparecer. Va a desaparecer. El tema del catastro es que el catastro es un ente vivo. El catastro se actualiza todos los días. Entonces, hoy lo que se hace es una foto del instante. Pero es que América Latina es una región pues, que está en expansión. Y lo que se necesita ahora es diseñar un sistema de recaudación eficiente que tome ese input en este instante y que permita que ese esfuerzo por haber determinado la cartografía pues se conviertan ahora en tributos y que luego puedan ser recaudados. Otro de los aspectos al respecto de eso, pues hay algunas experiencias importantes en América Latina para darle un uso fiscal al catastro. Es decir, el primer uso que debe tener el catastro, en mi opinión, es el uso fiscal. Las experiencias que he visto en estos años trabajando en diferentes países en América Latina es que construir un catastro multifinitario es ideal. Pero primero el catastro tiene que ser fiscal. El catastro fiscal lo que hace es, permite crear un círculo virtuoso que permite recuperar la inversión que ya se ha hecho inicial en la construcción del mismo. Y a partir de ese catastro base, se pueden ir agregando capas. Y las capas se pueden utilizar para múltiples cosas.
Pero cuando intentamos hacer un catastro multifinitario que no está asociado a la recaudación fiscal, lo que va a pasar es que en 2 años se ha desactualizado el catastro. Y luego cuando queremos cobrar ya no funciona. Y luego hay que volverse a gastar 10 millones de dólares en volver a construir otro catastro. Y la ciudad no se puede dar el lujo de estar invirtiendo cada corto tiempo en las actualizaciones. Hay que hacer una planificación clara y precisa de ello. Tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, en Perú, los servicios de administración tributaria, que se han implementado en 9 municipios, provinciales, pues han mejorado, han generado una mejora en la recaudación de los tributos a nivel nacional, sin incrementar las tasas. En Honduras, por ejemplo, la alcaldía del Distrito Central de Tegucigalpa hace algunos años optó por la tercerización de la gestión de la cobranza de los tributos y reportó que ha logrado recaudar duplicar la recaudación. Este mismo modelo funciona en Ciudad de Panamá y en muchas otras ciudades, en El Salvador también está funcionando, y algunas otras entidades, como por ejemplo en España, en la empresa donde nosotros trabajamos, aquí en PTT, nosotros por ejemplo, nosotros somos un ente que colabora con la administración local, y nosotros llevamos la gestión recaudatoria de 3.200 ayuntamientos a nivel nacional. Es decir, modelos de gestión para capturar este potencial, estos ingresos que tienen los municipios, hay todavía muchas y hay mucho para discutir, y seguramente para los que se participen del programa de formación de la UIM, pues tendremos mucho espacio para conversar sobre este tema. Esta es la estructura de los ingresos, municipales en América Latina. Esta es información que hemos tomado del estudio de las municipalidades, de las estructuras del sector municipal en América Latina del Banco Interamericano de Desarrollo, y está actualizado para algunos países objetivo, como Perú, Ecuador, Colombia, México, con datos del año 2013, en millones de dólares. Podemos observar que efectivamente, pues hay mucha disparidad en los ingresos tributarios, en cada país. Cada país tiene su forma de recaudar. Algunos recaudan el impuesto a los inmuebles, en otros los recauda el gobierno central. El impuesto a las actividades comerciales y transferencias de bienes es potestad solamente de algunos países, pero lo que queda claro, y quiero que vean las cifras, es que los ingresos tributarios son mucho menores que las transferencias. Los ingresos tributarios que en realidad son la base sólida, son la base estable de crecimiento de una ciudad, de un gobierno local, son muy bajos comparados con los no tributarios y comparados con las transferencias de otros recursos. Ese es el punto clave en el cual nosotros deberíamos reflexionar. Solamente los ingresos tributarios nos pueden dar una base sólida de crecimiento a largo plazo. Los ingresos no tributarios, básicamente las tasas, los derechos, que son contraprestaciones de servicios, como ya hemos visto, pues son bases móviles y que pueden aparecer y desaparecer, que están ligados al circuito de la economía. Y ideas para la mejora, ideas para reflexionar, aspectos normativos y aspectos organizacionales que deberíamos tener en cuenta para mejorar la recaudación. En principio, y voy a pasar a comentarlos rápidamente, en los aspectos normativos. Aquí la recaudación, en mi opinión, se basa en dos ejes. En un sistema, en un marco legal sólido, y en una administración tributaria, eficiente. En el marco de los aspectos
del marco tributario sólido, pues ¿qué necesitamos? Reglas simples y sencillas para los tributos locales. Hay que simplificar el proceso de declaración y pago de los tributos. Lugares de pago, horario de atención, formularios simples, que no es necesario ser ingeniero nuclear para presentar nuestra declaración de tributo municipal. Evaluar nuevas formas tributarias como el impuesto a la plusvalía, reexaminar las exoneraciones, deducciones, amnistías y todas aquellas figuras que contribuyan al no pago, o sea, un incentivo perverso para evadir o para eludir el pago del impuesto. Y en los aspectos organizacionales, pues hay que profesionalizar la administración tributaria, hay que tener personal capacitado, hay que tener personal en permanente formación, hay que mejorar la gestión de los objetos tributarios, es decir, si cobramos el impuesto inmobiliario, hay que tener un buen catastro, si cobramos un impuesto a los automóviles, hay que tener claramente identificados todos los automóviles y las transferencias, hay que tener bien claros los objetos tributarios. Uso de sistemas de información que faciliten la recaudación, eso es clave y vital, sobre todo porque estos son procesos masivos y hay que aprender, por ejemplo, de lo que está ahora haciendo el Ministerio de Economía y Finanzas en Perú, que está desarrollando un sistema único a nivel nacional para todos los municipios que no puedan desarrollar un sistema informático. Hay que integrar los sistemas con otras administraciones públicas, hay que intercambiar información, hay que intercambiar con bancos, con notarios, con los registros mercantiles. Hay que informar al contribuyente de forma clara y precisa, hay que ser transparentes. El contribuyente tiene que saber cómo declara, dónde están sus tributos, dónde están sus impuestos, etcétera, etcétera. Bien, y yo creo que ya me han adelantado el toque, que me he pasado 20 minutos, lo siento, es que estos temas me apasionan y no he podido cortarme e intentar abarcar muchos temas. Disculpen si en algún momento he ido muy rápido, pero tendrán la presentación disponible y para cualquier duda, consulta o mayor información, pues aquí en esta última diapositiva tienen mis datos personales, mi correo electrónico, mi Skype y mi número de móvil. Pueden contactarme pues, con toda confianza. Muchas gracias y les devuelvo el control a las oficinas en Granada. Muchas gracias, César, por tu extensa intervención, pero no, sin duda ha sido muy interesante para todos y se han quedado todos. No se ha dado de baja ni un usuario durante este periodo. Como ya facilité anteriormente a la profesora Fernández Pavés las consultas planteadas en relación a su ponencia, a continuación va a pasar a responderla de forma global, en bloque, no a una por una, porque si no, no estaríamos aquí esta mañana, y a continuación te facilito a ti para que puedas preparar una conclusión general a todas las consultas planteadas después de María José. Sin más demora, voy a dar paso a María José Fernández Pavés. Después de esta interesantísima disertación de César, he de agradecerles la cantidad de cuestiones y lo interesantísimas que son todas las que han planteado, pero por cuestiones de tiempo voy a intentar resumir al máximo. Empiezo en primer lugar, José Antonio. Pues la de ingresos tiende a ser muy limitada en muchos países por la legislación vigente. ¿Cómo se puede para ampliar esa posibilidad de generar ingresos? No es fácil. No es fácil, pero desde luego en cada caso hay que buscar posibilidades. Ya punto 3 o 4 y en cada municipio se puede reflexionar sobre ello. Muchas veces prestamos servicios gratuitamente. Servicios que tienen un coste, que son importantes para los ciudadanos y que podría verse la posibilidad ahí de exigir el pago de una tasa de un derecho en absoluto desorbitado, acompasado al coste de la prestación del servicio, pero que de alguna manera cubriría ese gasto local. Un elemento clave siempre, en todo caso, sin duda alguna,
la mejora de la red, con personal formado, con procedimientos fáciles, ágiles, certeros, con un seguimiento a todo ese procedimiento recaudatorio desde el inicio hasta el final, para que no haya prescripciones, para que no haya caducidades y, por tanto, finalmente, falta de recaudación. Eso es, en cualquier caso, fundamental. Luego hay otros relacionados con esto, por ejemplo, el tener un registro de contribuyentes por cada uno de los distintos tributos que, de hecho, pues va a recaudar el municipio. Lo primero saber es a quién tenemos que cobrar. Otra cosa será luego calcular el importe y la cuantía, etcétera. Vinculado a eso, no voy a insistir, César ha hablado suficientemente del elemento fundamental que supone el catastro como herramienta fiscal en la recaudación del impuesto de los bienes inmuebles, pero incluso de algunos otros tributos también vinculados al ámbito inmobiliario. Y, ¿por qué no? En ciertos casos de inversiones de gran envergadura, para plantearnos mecanismos de participación público-privada. Evidentemente, sin que ello suponga dejar en manos de la empresa todas las decisiones, ni mucho menos, pero muchas veces esa colaboración público-privada puede ser una herramienta útil, sobre todo, como digo, en grandes inversiones. También se ha planteado si es bueno que inviertan los gobiernos locales aunque estén endeudados, ese famoso principio del equilibrio presupuestario. Bueno, aquí creo que no se puede dar una respuesta uniforme. Evidentemente, por un lado está el volumen de endeudamiento. No es lo mismo un ayuntamiento, un municipio que está un poquito endeudado, como uno que tiene un volumen de deuda descomunal. Y por otra parte también, ¿cuál es el destino de ese gasto? ¿Va a ser realmente una inversión o simplemente es para seguir manteniendo un gasto corriente, por ejemplo, en personal, al cual no podemos hacer frente? ¿Esa inversión va a ser rentable? ¿Va a ser sostenible? ¿Va a generar riqueza? Yo creo que esos dos elementos hay que sopesarlos, porque mi opinión es que el principio del equilibrio presupuestario no es un principio intocable. Tiene su importancia, por supuesto. Los gastos no pueden ir por una parte y los ingresos por otra totalmente deslavazados, pero creo que esa reflexión de cuánto estamos endeudados y por qué, y qué queremos hacer con esas opciones de inversión, creo que son los dos elementos claves. También se ha planteado por Janet y Nora cómo se hace cuando hay esos cambios de gobierno, un gobierno saliente, un gobierno entrante, cómo se pueden conservar a los buenos profesionales, a los buenos técnicos del gobierno anterior, que no entre el personal todo nuevo por favoritismo, por amiguismos políticos, sobre todo, apunta Nora, si hay un cambio en el partido político. Pues esto realmente es complejo, sobre todo cuando muchas veces obedece una tradición de muchos años. Pero yo creo que aquí el empoderamiento social tiene que jugar un papel esencial. Presión ciudadana, compromiso social, reclamación de que hacen falta buenos técnicos en la gestión. El ayuntamiento no es una fábrica, el municipio no es una fábrica de colocación. Y, desde luego, en la medida que sea posible, acciones desde la sociedad civil que impulsen las reformas normativas que sean necesarias para luchar contra este fenómeno que es bastante común en América Latina y que, sin duda alguna, es sumamente perjudicial en este ámbito de la financiación, pero en cualquier otro ámbito de las funciones y competencias que desarrollan los municipios. Y luego, bueno, hay otras intervenciones sobre el tema del control, lógicamente un tema esencial. La evaluación que deben hacer las autoridades a que se hayan ejercido los mecanismos de control interno o externo, la rendición de cuentas, cómo infundir esa cultura de la rendición de cuentas a una población sobre la que se ejerce la gobernabilidad local, sabiduría, ¿no?, cuando los administradores de los gas son impositivos y no socializan la información. Bueno, en relación con todo esto está claro que los mecanismos de rendición de cuentas, no solo los de control durante y a posteriori, sino de rendición de cuentas finales, son esenciales. Pero una rendición de cuentas no solo desde el punto de vista puramente legal o contable, sino también desde criterios de eficacia, eficiencia y economía. Los vecinos, la sociedad, los ciudadanos tienen derecho a saber
cuál es el legado, cuál es el resultado de la gestión de ese gobierno en cuanto a la labor que ha desempeñado, sin duda alguna. Y aquí, evidentemente, pues la rendición de cuentas, como se apunta, es una cultura de control, cultura de rendición de cuentas. Eso se logra con educación a la población, una ciudadanía más formada, mejor formada, y cada duda alguna va mucho más en esa línea. Teniendo paciencia, puesto que los logros sociales siempre son lentos, pero probablemente en este ámbito más todavía, apuntaba también César, ¿no? El ejercicio de la autoridad del imperio no es agradable recaudar tributos, pero es necesario y por tanto hay que trabajar en esa línea con paciencia, con persistencia y con tesón y desde luego pues intentar luchar por esa involucración social en lo cual el acceso a la información, la transparencia y todo esto son mecanismos clave en esa línea, ¿no? La sociedad debe estar movilizada. Todos tenemos que ser realmente cómplices del gobierno local de nuestro municipio y para ello no debemos limitarnos a ser agentes meramente pasivos. Tenemos que colaborar, tenemos que intervenir, tenemos que participar, tenemos que aportar y, por qué no, también con el viento y la contribución a la mejora que podamos hacer en este ámbito de la financiación, de la obtención de ingresos y egresos, de la ejecución de gastos en la medida de las posibilidades de cada uno. Si realmente asumimos que el municipio es de todos y que la gestión del dinero es la gestión de nuestro dinero, creo que ya es un punto de partida esencial y fundamental para ello. Por eso también nos hace falta conocer, aunque sean las líneas y los parámetros básicos de cómo funciona el manejo de los caudales públicos en el municipio, de la recaudación, del pago de los tributos, de la gestión del dinero, del empleo en los gastos, de los pagos que se realizan y de esta manera podemos convertirnos en ciudadanos de primer nivel en esa línea de nuestra participación e intervención social. Agradezco muchísimo, puesto que, como han visto, todas las intervenciones son de los temas clave y más interesantes, pero desde luego estoy segura que con las respuestas que pueda dar a continuación César vamos a completar mucho más todavía este limbo. Muchas gracias a todos y espero que podamos vernos próximamente o por lo menos compartir próximamente en el curso de especialización al que me referí. Buenas tardes, tanto en España como ya en América Latina. Gracias. Muchas gracias, María José, por tus conclusiones y reflexiones generales de todas las consultas planteadas. Damos paso a César, que ya tiene hace un ratito todas las consultas planteadas en el marco de su presentación. César, ¿estás en línea? ¿Sí? ¿Me ven? ¿O le tengo desactivada la cámara? Ah, vale. Ah, ok. Ahora. Ya está. Pues yo estoy muy contento porque hay muchísimas preguntas y voy a intentar responderlas todas de forma global. Primero, quiero responder a la persona que ha escrito de Colombia con respecto a lo que existe en Colombia para la gestión de terceros, en materia de recaudación. Efectivamente, la ley 1386 del año 2010 establece como una obligación indelegable de las entidades territoriales la gestión del recaudo tributario. Pero hay que entender esa ley en el verdadero contexto en el que se dio. Esto viene, seguramente vosotros lo conocerán mejor que yo, viene del problema que hubo en Cali con la empresa esta UTE, Sicali, con respecto al manejo de la información. Al manejo de la información y a la protección de los datos, ¿vale? Entonces, es importante saber de que efectivamente la
función de recaudar tributos es una función indelegable de la administración pública y para la cual la ley, código tributario o la ley orgánica que corresponda, pues define claramente quién es la autoridad en materia tributaria, ¿vale? Ahora, de eso a que en la administración tenga entidades que colaboren con ella sin sustituirla para ejercer sus actividades, es otro tema, ¿vale? Porque ese modelo que ya se ejecuta en América Latina, por ejemplo en Argentina, en Córdoba, hay esquemas de colaboración, no de sustitución de las empresas privadas con la administración pública para muchos temas. Lo que pasa es que normalmente lo hemos visto, por ejemplo, para el tema catastral. El catastro no lo hace la propia administración, contrata a una empresa especializada en catastro, en georreferenciación, hace los vuelos, monta las fotos y les entrega la información lista para que la administración tributaria lo explote. Pues de ese modelo, imagínense diferentes actividades de la administración que también pueden realizarse de esa forma, sin que la administración tributaria o los funcionarios de la administración cedan sus potestades ni sus funciones a un tercero. Eso por otro lado. Por otro lado, también ha habido muchas preguntas con respecto a las transferencias, ¿vale? La pregunta es si las transferencias son equitativas o inequitativas, si funcionan o no funcionan, si deberían quitarse o no deberían quitarse, ¿vale? Pues en general, esto ha sido una evidencia en América Latina, evidencia internacional nos dice que normalmente los mecanismos, los sistemas de transferencia han sido diseñados sin tener en cuenta las funciones que debería cumplir dicho fondo. Es decir, un gobierno nacional ha dicho, vamos a descentralizar, y han incrementado rápidamente las transferencias a los gobiernos nacionales para que gasten, pero estas transferencias no han sido transferencias condicionadas. La pregunta clave que debemos hacernos es, ¿una transferencia debe ser condicionada o debe ser de libre disposición? Todo depende del contexto en el que se encuentre el país. Si es un gobierno nacional que tiene un plan de desarrollo concertado, tiene un plan estratégico, tiene un presupuesto participativo, tiene instrumentos de gestión que permitan que haya un desarrollo a largo plazo o a mediano plazo, pues esa función de tutelaje que ejerce el gobierno central a través de la transferencia de los fondos, pues podría estar de más. Sin embargo, la experiencia ha enseñado que cuando los fondos han sido fondos no condicionados, pues se ha gastado el dinero en monumentos, se ha gastado el dinero en estatuas, se ha gastado el dinero en otras cosas, y las personas siguen sin tener agua potable o desagüe. Entonces, esas cosas es que no deberían pasar. Yo sé que todos los extremos son malos, ¿vale? Pero es que tenemos que verlo en que los sistemas no son buenos ni malos, depende de cómo los uses. En ese mismo sentido, en esa misma línea, les comento, por ejemplo, el caso del canon minero. El canon minero que va a un fondo, que se transfiere directamente, que es una transferencia gubernamental en Perú, que es una transferencia de libre disposición, bueno, es para inversiones, ¿vale? Es para inversiones, eso ya nos metemos en otro tema. Pero, por ejemplo, el fondo común, el fondo de compensación municipal. El fondo de compensación municipal decía que el 80% era para gasto corriente y el 20% para inversiones. Y luego la ley fue cambiando, y al final, ahora el municipio decide por el 100% del porcentaje. ¿Las transferencias deben ser condicionadas o no condicionadas? En Argentina, el año 2004, se aprobó un incremento una transferencia condicionada para llegar hasta el 6% del PIB exclusivamente para la mejora en educación, ¿vale? Las evaluaciones todavía no muestran experiencias si realmente la educación mejoró o no mejoró, pero es una transferencia condicionada, ¿vale? En ese mismo sentido,
en ese mismo sentido, vamos al caso de las alianzas público-privadas. ¿Las alianzas público-privadas son buenas o son malas? Un comentario nos dice, ¿las alianzas público-privadas son necesarias? ¿Son dinero para la empresa privada? Pues hay diferentes perspectivas para mirarlo. Las alianzas público-privadas es la participación de un privado en la prestación de servicios públicos, ¿vale? La pregunta es, un privado tiene una función distinta al sector público, mientras en el sector privado lo normal es que busquen el beneficio, el lucro, porque esa es la condición sine qua non, la condición intrínseca de tener una empresa privada. Está claro también que el sector público no tiene ese objetivo, ¿vale? El sector público busca la mejora de el bienestar de la comunidad. Ahora, tenemos que encontrar un balance entre una entidad que necesita ganar, tener un margen de utilidad, una ganancia, porque tiene que existirla, porque esa es su naturaleza, y el sentido del bienestar que procuran los gobiernos locales. Ese es el equilibrio que hay que buscar. Todos los extremos son malos. Ambos extremos son malos. Si nos vamos a que no, que debe primar, que debemos generar el bienestar, sí, pero ¿cómo lo financiamos? Es preferible que no tengamos agua potable porque no tenemos el dinero para hacer la planta de tratamiento, pero tampoco lo damos, no buscamos para que un privado participe, o busco un privado que esté regulado, que esté donde tengamos condiciones claras para la prestación del servicio y que finalmente el ciudadano se beneficie. Siempre los extremos han sido malos, ¿vale? Siempre los extremos han sido malos. Vamos a decir, los chiringuitos que se montan, en las cuales se le transfiere bajo condiciones irracionales a un privado para que usufructe algo público, usufructe lo público, primando el beneficio del privado en detrimento del beneficio del ciudadano, eso es un error. Pero tampoco podemos estar en el otro extremo, ¿vale? Tampoco podemos estar en el otro extremo. Entonces, cada país, cada situación merece una evaluación independiente, que tendrá que ver con la cultura empresarial, con la madurez del gobernante, Nosotros miramos, tenemos ejemplos clarísimos y exitosos de ciudades que con el sector público han construido ciudades modelo en América Latina. Podemos irnos a Medellín, podemos irnos a Curitiba, podemos irnos a diferentes ciudades, podemos ir a Guayaquil. Podemos encontrar cosas que funcionan desde el ámbito puramente público. Y también vamos a encontrar cosas que funcionan, y funcionan muy bien, desde el ámbito de lo privado. Todos los extremos son malos, ¿vale? Entonces, no quiero decirles a vosotros, sigan este camino o sigan el otro. Lo que nosotros podemos darles es criterios, y sobre los criterios, ustedes podrán formar su propia opinión. Finalmente, quiero comentar sobre Ecuador, que nos indica la pregunta es, actualmente en Ecuador los empresarios señalan que no pueden con más impuestos. En definitiva, los empresarios no quieren aportar con los impuestos y los evaden de cualquier manera. Pero eso es parte del juego de la economía política o de la política de la economía. Siempre el que recauda, el que recibe la carga del tributo va a declararse cuando sale una reforma tributaria. Siempre dicen que afecta el equilibrio, que afecta la credibilidad del gobierno, que el clima empresarial se deteriora, que ahora las inversiones se van a ir. Claro, del lado del ciudadano también existe lo mismo. Ojo, del lado del ciudadano también existe lo mismo. El balance entre la carga entre la determinación de un impuesto tiene que estar asociado en general a la división de gasto. Es decir, si yo quiero invertir, si este año necesito yo 100 unidades monetarias de algo, la pregunta es cómo lo voy a financiar. O sea, mi decisión de gasto tiene que ir asociada a mi decisión
de ingreso. Esa es la clave del equilibrio. Y entonces, en función a que los gobiernos muestren y digan, vamos a hacer, estas son nuestras metas para este gobierno, de estos 4 años, vamos a hacer este parque, vamos a hacer esta estación de autobuses, vamos a mejorar estas vías. Y eso va a generar estos beneficios. Hay que hablar de los beneficios, hay que hablar de los beneficios de la gente. Eso se llama valor público, que eso es motivo de otra conferencia en la cual no me quiero extender. Para todos vosotros, muchas gracias por haber participado. Ya saben, los invitamos a que estén en el programa que oferta la UIN, donde vamos a tratar a detalle todos estos temas. Hay muchos temas que se nos han quedado todavía en el tintero, que requerirán muchísimo trabajo, la determinación del potencial tributario, cómo mejorar la cobranza ejecutiva, cómo mejorar la recaudación. Es decir, hay muchos temas que podemos llevar a cabo. Para las personas de Costa Rica que no han pedido información sobre asociaciones, sobre alianzas público-privadas, escríbanme al correo electrónico y les mandaré gustosos toda la información que esté a mi alcance para que ellos puedan trabajar e informarse más. Por mi parte, eso es todo. Les devuelvo con las oficinas en Granada y muchas gracias por participar nuevamente. Bueno, muchas gracias, sin lugar a duda, a los dos excelentes presentaciones. Muchas gracias. Las dos excelentes presentaciones, repito, sigo. A las dos excelentes presentaciones de los profesores que nos han acompañado durante toda esta tarde, que han puesto toda la carne en el asador y tratando de responder al máximo número de preguntas y de ser al mismo tiempo lo más reflexivos y sintéticos posible para poder ilustrarnos en esta materia que sin duda es compleja para todos, ¿no? Aunque también tengo que agradeceros a todos vosotros pues, por el interés que habéis planteado por la temática desde el primer momento. Prácticamente la totalidad de los participantes, hemos llegado hasta 75 en algunos momentos, han estado presentes con nosotros y eso pues demuestra el elevado interés que ha despertado esta materia en todos ustedes. Como hemos estado diciendo a lo largo de las conferencias a través del chat, en breve, en 4 o 5 días, os estaremos remitiendo un enlace a un correo electrónico en el que encontraréis el contenido de la videoconferencia, de todas las reflexiones planteadas, para que quien haya tenido problemas de conexión pueda revisarlos y leerlo, escucharlo detenidamente. También os mandaremos un enlace para que podáis descargar vuestros certificados de asistencia, que en algunas circunstancias pueden ser reconocidos como algunas actividades que en el futuro puedan ser homologables. Y también os mandaremos las presentaciones que han realizado los profesores. En adelante, pues como ya pasan a formar parte de nuestra base de datos, si tenemos alguna oferta formativa sobre esta materia, pues también le llegará puntual información sobre la materia. Me confirman mis compañeros de los servicios técnicos que han sido hasta 121 los participantes que hemos tenido en línea, aunque durante toda la conferencia la media se puede decir que ha sido esta, ¿no? Muchas gracias a todos, no les entretengo más y nos vemos en la siguiente sesión de la videoconferencia, que será sobre el gobierno y desarrollo local el viernes 31 de mayo, perdón. Muchas gracias y hasta pronto.